Hola, ¿qué tal están? Comentario de frases feministas. Podemos empezar por la siguiente. Ni una menos ni una muerta más. En principio, esta frase hace referencia a los feminicidios de Ciudad Juárez en México. Inspiró el movimiento feminista de Ni una menos para denunciar la violencia de género y los feminicidios. Realmente, pues es una realidad. En España todavía hay muchísima violencia de género y mueren mujeres por la violencia de género, y mientras la gente no realmente se conciencie, toda la gente, los hombres especialmente, una parte de ellos, de que la violencia nunca se puede utilizar con ninguna persona y tampoco con las mujeres, la situación seguirá existiendo. Es lamentable que esto siga ocurriendo. Es verdad que ahora con las pulseras telemáticas que se ponen a los presuntos maltratadores, pues se está consiguiendo que ninguna mujer muera de las que tienen esa pulsera electrónica hasta el momento, y esperemos que así siga siendo en el futuro, si es que necesitan ese sistema de seguridad, que ojalá que no lo necesitaran. Y esa es la realidad. También es verdad que ha habido declaraciones de expertos que dicen que la igualdad total de hombres con mujeres, que es lo legal y es lo ético, pues tardará en llegar aproximadamente unos 300 años. Esperemos que estas cifras no lleguen a cumplirse, sino que sea antes, que sea en pocos años. Pero eso es lo que dicen los especialistas en estas cuestiones. Porque tiene que haber un cambio cultural, un cambio psicológico muy profundo en una parte de la población de España y de otros países del mundo, y mientras esto no suceda realmente, pues es muy difícil luchar contra la violencia de género y luchar por la igualdad de las mujeres. Eso no significa que no haya que hacerlo, claro que sí que hay que hacerlo con toda la intensidad y con toda la fuerza posible. Otra frase también muy interesante es la que dice: nadie es libre hasta que todas y todos somos libres. Lo dijo esta expresión la activista afroamericana Fannie Lou Amen, y resume muy bien la esencia del feminismo. Por lo tanto, las personas feministas apuntan a señalar la gran importancia de la libertad. Pero es que es verdad, la libertad es lo esencial en la vida de cualquier hombre o mujer en el planeta, y también de cualquier niño, adolescente, joven, persona mayor, etc. En definitiva, sin libertad no podemos vivir bien, no podemos ser felices y no podemos desarrollarnos como personas de la manera que queremos. También, por supuesto, hay otra frase pues famosa de Malala Yousafzai, activista por la educación de las niñas y Premio Nobel de la Paz, que dice lo siguiente: no podemos avanzar todos si a la mitad se nos deja atrás. Y esa mitad se refiere claramente a las mujeres. En efecto, así es. La mitad de la población mundial, o incluso pues un poco más, está compuesta por el género femenino, por las mujeres. Y eso hay que tenerlo en consideración. También es verdad que se están logrando avances, por ejemplo, en cuanto a la paridad representativa en los órganos de gobierno de las grandes empresas, de la política, de los partidos políticos, etcétera. Pero eso no es suficiente si no va acompañado de una concienciación continua de que no se puede dejar nadie atrás, ni a las mujeres ni a los hombres, y que todos tenemos igualdad de derechos, independientemente de la raza, del sexo y de otros condicionantes que podamos tener. Esa igualdad está reconocida en todas las constituciones democráticas y, por supuesto, también, como es lógico, en los derechos humanos. Una frase también muy apropiada para este Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, es la siguiente, de Clara Campoamor, que dijo: la libertad se aprende ejerciéndola. En efecto, también las mujeres tienen derecho a equivocarse, al igual que los hombres, a rectificar, a aprender y a ser iguales que cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, diríamos que esta es una verdad evidente, que no se puede discutir, y puede haber fallos en el ejercicio de la libertad, errores, mejoras en ese ejercicio de la libertad, porque es un hábito también, y eso entra dentro de lo racional, de lo lógico, de lo que tiene que suceder. Por tanto, las mujeres no tienen por qué demostrar más capacidad o más valía para ocupar un puesto, por ejemplo, de dirección en cualquier empresa, en cualquier ámbito laboral, sino que tiene que estar reconocido pues el interés que ponen las mujeres en su trabajo, al igual que los hombres, y en ese sentido tiene que haber igualdad de trato en todos los sentidos y en todos los aspectos. Otra frase también interesante dentro de estas frases feministas es la siguiente: las mujeres no serán iguales fuera del hogar mientras los hombres no sean iguales dentro de él. Efectivamente, la distribución de las tareas del hogar, de las tareas familiares,
es uno de los puntos cruciales para que haya una real igualdad de la mujer respecto al hombre. Y eso no está sucediendo pues, en muchos países o zonas de África, tampoco está sucediendo en Asia de la manera que tendría que ser, y también en buena parte de América del Sur y América Central, e incluso me atrevería a decir que incluso en Estados Unidos y Canadá. Pero en cualquier caso, eso es algo que también hay que decirlo respecto a España, porque en España el reparto de las tareas del hogar no se cumple en todas las familias y debería cumplirse de una forma rigurosa. En cualquier caso, eso pues implica que tiene que haber un mayor cambio cultural en las costumbres y también tomar conciencia de que eso tiene que transformarse, que tiene que cambiar. Por lo tanto, haría falta más hechos y menos palabras para que esto se pudiera conseguir, y un cambio de actitud por parte de una parte de los hombres también, como es natural. También pues hay que citar una frase de la famosa escritora Virginia Woolf, que escribió de esta manera sobre la invisibilidad de la mujer en la sociedad. Dijo: para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. En ese sentido, pues ha habido casos incluso de obras escritas por mujeres que figuraron como obras anónimas cuando no lo eran, y no era la voluntad de la mujer escribirlas de esa forma, etc. Por lo tanto, es una reivindicación del papel fundamental que han tenido las mujeres en muchísimas cuestiones a lo largo de la historia, en muchísimos aspectos, no solamente la crianza de los hijos y el cuidado del hogar, y también su labor como cuidadoras, sino también su labor como científicas, como filósofas, como pensadoras, como incluso mujeres revolucionarias, etcétera, escritoras y también médicas, biólogas, etcétera, etcétera. Por tanto, diríamos que las mujeres son esenciales para entender el mundo actual y también para entender el mundo del pasado. Incluso se puede nombrar a Marie Curie, que tuvo 2 premios Nobel de Física y de Química, y fue una mujer ejemplar a nivel científico, a nivel, diríamos, de profesora de universidad, que lo fue en París, y con pues, una calidad en su enseñanza realmente increíble, como es lógico, porque era una gran intelectual y una gran científica, y es un ejemplo más de que las mujeres son tan capaces como los hombres o incluso más en muchos casos. De hecho, actualmente en algunas profesiones como la enseñanza o la sanidad predominan las mujeres sobre los hombres. Hay más cantidad de mujeres que hombres trabajando en esas disciplinas, en esos tipos de trabajo que son tan esenciales para la sociedad. Otra frase también pues muy interesante, y que es de Karl Marx, dice lo siguiente: cualquiera que sepa un poco de historia, dice Marx, sabe que el progreso sería imposible sin la figura femenina. En efecto, él mismo, Karl Marx, el creador del socialismo científico, del comunismo, insistió en que había que incluir a la mujer en la lucha política, que no tenía que estar al margen de esa lucha social y política por conseguir un Estado social más justo, por eliminar los privilegios de la gran burguesía y por reivindicar los derechos de la clase obrera, de la clase proletaria. Engels le acompañó también en esta lucha a lo largo de su trayectoria política y revolucionaria, como es por otra parte fácilmente entendible, porque compartían pues, prácticamente todas las ideas en relación con la lucha socialista o la lucha comunista por una mayor igualdad económica y social de las personas, y en ese sentido también compartían pues, su planteamiento ateo respecto a la consideración de la figura de Dios, que para ellos era inexistente. Como decía el propio Marx, como se sabe, la religión es el opio del pueblo, es la droga del pueblo, que le permite soportar los sufrimientos y las humillaciones que causaban al pueblo obrero los grandes burgueses, los grandes capitalistas, y el sistema capitalista que entonces existía en el siglo XIX. Además, también hay otras frases muy apropiadas para este día y que se pueden comentar, como es, por ejemplo, la siguiente, que es de Elizabeth Cady, que pronunció esta frase para denunciar que los hombres hicieron a su medida el funcionamiento de la sociedad. Y la frase dice así: las leyes, costumbres y política, todo está montado para recordar que la mujer está hecha para el hombre. En efecto, vivimos una sociedad todavía muy patriarcalista, podríamos decir, muy machista todavía. Claro, es verdad que si nos remontamos a hace 20 o 30 años antes, los años, por ejemplo, 80
en el año 2000 incluso, y en décadas anteriores, la década de 1990, de 1980, 1970, el machismo era mucho mayor todavía que el que existe actualmente. Pero así todo, sigue existiendo un machismo considerable y una actitud patriarcal pues en muchos estratos de la sociedad también muy manifiesta, aunque esto está cambiando afortunadamente. Pero realmente por eso hay que seguir en la lucha y la mujer tiene su propia capacidad de autonomía, tiene que ejercer su propia vida, desarrollar su propia existencia de la manera que ella quiera, al igual que el hombre. En ese sentido, esto conviene insistir en ello para que quede pues manifiesto para la gente y que se dé cuenta de este tipo de cosas. Por otra parte, también pues hay otras muchas frases que se podrían decir, pero voy a centrarme en algunas de ellas fundamentalmente. Una en la que quiero insistir es una escrita o pronunciada por la famosa feminista y filósofa, y que fue pareja sentimental de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, y es una de sus frases más famosas. Diríamos que es una gran filósofa conocida sobre todo por algunas obras feministas de muchísima importancia, como El segundo sexo. Y esta frase dice así: nadie me conoce ni me quiere completamente, solo me tengo a mí misma. Aunque esta frase yo creo que podría aplicarse no solo a las mujeres, sino también a los hombres, porque al final nacemos y morimos solos, en cierto sentido, con lo cual esta frase, que está muy bien para reivindicar, diríamos, los derechos de la mujer, también sirve para reivindicar los derechos de los hombres. En ese sentido, es una frase realmente pues, que manifiesta lo que es la naturaleza humana, partiendo ya del ateísmo de Sartre y de Simone de Beauvoir, que consideran que Dios no existe y que por lo tanto estamos en una vida absurda en cierto sentido. Es un poco el existencialismo de Sartre y también de Simone de Beauvoir, lo que queda aquí reflejado también. Por otra parte, incluso artistas de la talla de Madonna pues han dicho frases muy apropiadas en relación con la lucha por los derechos de la mujer. La frase es la siguiente: me niego a actuar de la manera que los hombres quieren que actúe. Efectivamente, diríamos que los derechos personales no son negociables y cada uno tiene derecho a crear sus propias actividades, sus propias obras, de una manera absolutamente libre y sin estar sujeta a esa persona a condiciones de distinto tipo, que imponga la sociedad, que impongan los hombres o que impongan pues distintos sistemas. El único límite que hay es el cumplimiento de las leyes, el respeto a las leyes, y a partir de ahí se puede actuar como se quiera. Es algo también pues muy evidente. También hay una integración y una relación entre el feminismo y el antirracismo, como es por otra parte fácilmente entendible. Y esto pues ya lo mencionó o lo dijo Angela Davis, y añadió luego, y anticapitalista. Y alguien dijo en Twitter, y antiespecista, y podemos seguir. La frase es: ¿el feminismo será antirracista o no será? Efectivamente, porque el feminismo busca la igualdad lo mismo que el antirracismo. Busca la igualdad de las razas, la igualdad de las personas, la igual libertad de todos, y eso es lo que tiene que seguir existiendo. Lo que no puede haber es un ataque violento, agresivo, contra los derechos de nadie, y tampoco, lógicamente, contra los derechos de la mujer. También es verdad que a los inicios del movimiento de lucha a favor de los derechos de la mujer, vamos a decir pues a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la filósofa Mary Wollstonecraft dijo lo siguiente: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Ese es el punto clave, el punto fundamental del feminismo, porque en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en siglos anteriores y luego en el siglo XIX también, todavía las mujeres estaban muy supeditadas al dominio de los hombres, al dominio de sus maridos, de sus parejas, de los padres, etcétera. Incluso cuando ya eran personas ya adultas, también seguían bajo el control de los padres, del marido, etcétera. Y todo eso tenía que cambiar, y cambió con el paso de las décadas. Y actualmente en el siglo XXI esto ya no es así, pero así todo también es verdad que hay a veces pues unas costumbres sociales que todavía intentan controlar pues lo que hacen las mujeres, cómo lo hacen,
qué tipo de vida llevan, etcétera, etcétera. Y todo eso pues hay que eliminarlo en el sentido de que todos los sujetos son libres y pueden decidir libremente lo que quieren hacer con su vida, independientemente de lo que piense la sociedad, si es que se puede decir así, o independientemente también de lo que se considera normal socialmente, porque el concepto de normalidad a nivel social es muy interpretable y se pueden dar millones de matices y de explicaciones a estas cuestiones. Por lo tanto, es algo pues también claramente discutible y opinable, hasta la extenuación, yo diría que hasta la náusea, podríamos decir. Por otra parte, también hay frases en las que se destaca, pues en general, la poca influencia de muchas mujeres en la historia, no porque no tuvieran mérito, sino simplemente porque no eran escuchadas o no eran atendidas sus reclamaciones, sus sugerencias, sus quejas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, se puede hablar claramente de esta cuestión. Y al respecto dice Eleanor Roosevelt, la que fue la primera dama de Estados Unidos y que fue un referente para el movimiento feminista. Dijo: las mujeres con buen comportamiento rara vez hacen historia, porque efectivamente para hacer historia hay que hacer cosas a veces raras, cosas a veces extravagantes que llaman más la atención. Y bueno, en ese sentido parece que lo malo, lo negativo, lo raro, lo extraño es lo que llama más la atención. Y por eso dice esta frase Eleanor Roosevelt, ella que fue una gran luchadora por los derechos de la mujer y que fue una gran feminista. Así todo, ella también tuvo una cierta fama por su defensa de los derechos de la mujer, en cualquier caso, y eso que lo hizo de una manera sensata, coherente, racional. También pues hay otras muchas frases que se pueden poner como ejemplo del movimiento feminista. También aquí aparecen cuestiones sobre la condición emocional de las mujeres, sobre que las mujeres han estado sometidas a muchos límites emocionales que no se les han puesto a los hombres, por ejemplo. Y eso lo manifiesta, por ejemplo, Charlotte Bronte, que describía de esta manera lo condicionadas que estaban las mujeres emocionalmente, diciendo: se supone que las mujeres deben ser templadas y pacientes. Cuando no lo son, necesitan tratamiento. Este es un planteamiento de tipo psicológico que ciertamente sucedía en los tiempos del siglo XIX, por ejemplo, cuando vivió Charlotte Bronte, y pues era algo que sucedía con muchísima frecuencia. Luego fueron cambiando las costumbres a lo largo del siglo XIX y a partir del siglo XX, inicios del XX y en la mitad del siglo XX, esto se fue transformando y ya realmente se entendía que las actitudes emocionales pues hay que respetarlas, independientemente de que sean propias de hombres o de mujeres, o indistintamente, que se podría decir también. Por tanto, esto también habría que considerarlo de una manera cada vez más clara, para que no hubiera falsas interpretaciones. Por ejemplo, realmente el feminismo pues es algo que a veces por una parte de la gente no es bien entendido, y tendría que ser entendido por todo el mundo. Por eso hay una frase del deportista Marvin Hooks que dijo lo siguiente: nunca se entenderá el feminismo si solo es entendido por unos pocos, lógicamente. Hay que explicar de una manera didáctica y adecuada y lo más extensa y precisa posible lo que pretende el feminismo, que en definitiva es la igualdad de las mujeres en los derechos, que puedan tener el mismo acceso al trabajo, que no haya una brecha salarial en el trabajo en contra de las mujeres, que sigue existiendo actualmente, a pesar de las leyes que están en contra de ese tipo de salarios menores de las mujeres respecto a los hombres por el mismo tipo de trabajo, etc. En otra frase, también, por ejemplo, una gran pensadora feminista, Simone Parks, pues trató de dar más importancia a las acciones que a las palabras, y dijo lo siguiente: las capacidades se demuestran únicamente cuando se realizan. Por lo tanto, diríamos que las mujeres pues tienen que muchas veces hacer muchos más esfuerzos, realizar muchas más cosas para que les reconozcan los mismos méritos. Es lamentable, pero eso es lo que está sucediendo. Y pues esto hay que ponerlo también sobre la mesa para comentarlo, para decirlo, para señalarlo, en definitiva. Y también hay otra actitud propia de las mujeres, que es buscar la paz, y en cambio el hombre es prácticamente siempre el que ha creado las guerras,
y como dice también Jessie Dillon, cantante feminista estadounidense, el hombre es capaz de crear guerra, repito, y la mujer solo crea paz. Efectivamente. Y es algo que se puede demostrar mirando la historia, analizando los hechos históricos a lo largo de los siglos, y esto también pone de manifiesto las buenas actitudes en general de las mujeres, porque por supuesto puede haber excepciones como en todo, puede haber mujeres también que cometan delitos al igual que los hombres, pero bueno, en general las mujeres son más pacíficas, son más reflexivas que muchos hombres, aunque podemos decir que esto no se puede generalizar, pero realmente es una frase que conviene pues, comentar y ya lo he hecho. Y para terminar, comento una última frase: las mujeres tienen que llenarse de valentía para alcanzar sus sueños dormidos. Esto se podría aplicar también a los hombres, porque lo que sucede es que, también hay que decirlo, que las mujeres tienen muchas más dificultades y obstáculos para llegar a alcanzar sus sueños que los hombres, en principio, por tal como está conformada y constituida la sociedad, que es una sociedad sobre todo para hombres, para que destaquen hombres más que mujeres. Y eso hay que ponerlo también de relieve. Eso es injusto y eso no tiene que ser así. Tiene que haber igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.